Ella es un ángel, no pertenece al loco mundo del espectáculo. Eso escribió Arthur Jackson en una de las cientos de libretas que rellenaba con letra abigarrada con sus conocimientos sobre cine, sus reflexiones, sus opiniones, sus ideas para guiones, sus paranoias. Si estuviera muerta, estaría con los ángeles. Estas palabras de Arthur Jackson están dedicadas a la actriz Teresa Saldana, a la que había visto en 3 películas diferentes en muy poco tiempo. La ópera prima de Robert Zemeckis, I Wanna Hold Your Hands, que en España se tituló Locos por ellos, Defiance, que aquí se tradujo literalmente como Desafío, de John Flynn, y Raging Bull, Toro Salvaje, de Martin Scorsese, con Robert De Niro y Joe Pesci. Teresa Saldana, como ven, estaba despuntando en su carrera y se estaba consagrando como una gran actriz a principios de los 80. Arthur Jackson se obsesionó con ella. Este hombre extraño se evadía en el cine de su propia realidad precaria. Era el hijo de un padre alcohólico, James, que, lo fuera o no, de todas formas, se mantuvo bastante al margen de su crianza hasta que lo abandonó definitivamente después del divorcio de su mujer en 1944, cuando Arthur tenía 9 años. Ella se llamaba Jane y tenía 32 años cuando nació el niño. Tenía síntomas de esquizofrenia, pero nunca la diagnosticaron ni la trataron. Padecía además algo así como una egolatría patológica que le impedía preocuparse de nadie más salvo de sí misma, y esto, pues claro está, excluía de su atención a sus propios hijos. Tuvo una hermana, un año menor, a la que vio muy pocas veces en su vida porque desde su nacimiento estuvo internada en la institución Goodlands para deficientes mentales, así se llamaba, diagnosticada como idiota congénita, la forma brutal que tenían entonces de llamar a la parálisis cerebral. Arthur nació y vivió por un tiempo en las viviendas sociales de la calle Claremont, cerca del cementerio, en un barrio humilde y pobre de Aberdeen, en Escocia, aunque también pasó un cierto tiempo en un asilo para pobres en 2 ocasiones al menos, cuando tenía 5 y 6 años, porque su madre tuvo que ser ingresada por neumonía. Cuando cumplió los 11 años, se mudó con su abuela materna. Pese a todos estos cambios y dificultades, él era un niño bastante normal, con un desarrollo y un desempeño escolar promedio. Si salía con amigos era para ir al cine, a ver películas de Hollywood. Ningún sábado se perdía la matiné en los cines Playhouse o en los Odeón. Estaba fascinado con todo lo norteamericano, su cultura popular y su estilo de vida. Llegó incluso a cambiar los nombres de las calles y localizaciones de su propia ciudad y a asimilarlos con nombres de emplazamientos de los Estados Unidos. Por ejemplo, recorrer una cierta calle de su Aberdeen natal, él lo llamaba ir de Kansas a Nebraska. Lo cierto es que era un chico bastante creativo e inteligente, aunque tantas mudanzas en su infancia que le obligaban también a cambiar de escuela no le permitieron destacar. Sin embargo, le gustaba mucho escribir. Llevaba un diario, de hecho lo hizo durante toda su vida. En él dejaba plasmado todo lo que se le pasaba por la cabeza y lo fue haciendo con un lenguaje cada vez más recargado, cada vez más complejo, más farragoso conforme se iba haciendo mayor. Un reflejo fiel de la deriva que estaba tomando su mente. Fue a los 15 años cuando su propia enfermedad mental mostró los primeros síntomas. Había tenido que dejar la escuela y empezaba a trabajar en los empleos que podía, pero nunca le duraban más de 2 o 3 días porque empezaba a sentir y a creer que sus compañeros se reían de él y que estaban tratando de atormentarle. Le surgió un profundo complejo de inferioridad y se obsesionó con su propia sexualidad. Se convenció de que la masturbación había arruinado su carácter hasta el punto de acudir al médico para pedirle que le castrase, convencido de que eso le curaría, le purificaría y eliminaría toda la suciedad de su cerebro. Unos meses más tarde, era ingresado por primera vez en una institución mental para su tratamiento, el Hospital Kingsit. Allí le sometieron a tratamientos con electroshock y a terapia de choque con insulina, es decir, que le inducían comas hipoglucémicos mediante la administración de grandes dosis de esta sustancia, de insulina.
hay un registro en el que consta que se empleó este método con Jackson más de 50 veces. Desde que ingresó en Kinseed, su madre estuvo causando quebraderos de cabeza a los médicos. Acusaba, por ejemplo, a las enfermeras de morder a su hijo y otras denuncias similares igualmente inverosímiles. Estuvo presionando en todo momento para que le dieran el alta, desoyendo los consejos médicos. Y por fin, como Arthur era un paciente ingresado voluntariamente que podía abandonar la institución cuando él quisiera, en contra de la opinión de los psiquiatras, consiguió que saliera de allí después de tan solo 4 meses y medio de estancia y tratamientos, que en opinión de todos los doctores había sido del todo insuficiente para conseguir una mínima mejoría. Y Arthur volvió a casa de Jane. Una mujer que era incapaz de cuidar de nadie porque tampoco era capaz de cuidar de sí misma. Y volvió a no tener rutinas, ni disciplinas, ni control, ni tratamientos, por supuesto, porque los dejó de tomar en cuanto se alejó de los médicos. En tales circunstancias, sus manías obsesivas dejaron de tener límites y empezaron a engendrar delirios. Lo que había nacido como pasión para Jackson se convirtió en devoción. Su amor por lo yanqui se transforma en culto. Cuando era muy niño, le encantaban los castillos, las fortalezas. Lo más parecido a eso al otro lado del charco eran las cárceles. Comenzó a conocer la historia y las historias de muchas prisiones norteamericanas y descubre la mítica Alcatraz. Bueno, ya lo había hecho antes a través del cine, pero ahora, con 17 años, lo quiere saber todo de La Roca, el inexpugnable penal donde iban a parar todos los personajes más peligrosos del AMPA y la criminalidad del país. El 4 de mayo de 1946 ocurrió allí un motín conocido como la Batalla de Alcatraz, un intento de fuga que terminó con el saldo de 5 personas muertas entre reclusos y guardias y otros 14 heridos. Entre los caídos en esa reyerta estaba Joseph Kretzer, un ladrón de bancos que cumplía condena por un asalto y un asesinato en segundo grado. Fue este preso quien inició el motín cuando trataba de escapar y quien acabó con la vida de uno de los guardias antes de caer él mismo abatido en el tiroteo. Bueno, pues por alguna razón, seguramente imposible de entender para cualquiera menos para Arthur Jackson, este hombre, Kretzer, se convirtió en el centro de su mundo, en su guía espiritual, en una parte de sí mismo indispensable de la que le habían separado. Se convenció de que ambos tenían una relación personal mística y que la vida y la muerte del ladrón de bancos revelaba su propio destino. Desde el momento en que leyó por primera vez algo sobre él, su plan de vida, su misión más sagrada, fue que se reunieran en el más allá. Jackson calculó que él tendría unos 10 años cuando Kretzer murió y comprendió, a su esquizofrénica manera, que fue justo en ese momento cuando él empezó a deteriorarse, a ensuciar su cerebro, aunque entonces él no se diera cuenta porque solo era un niño inocente y feliz. En su diario escribió: Mi teoría plantea la posibilidad de que el alma de Kretzer haya tenido razones muy urgentes para vincularse con alguien que aún está vivo. En cuanto al factor kármico, solo puedo suponer que Kretzer y yo nos conocimos en una vida anterior, muy probablemente como caballeros del reino en la Inglaterra medieval. Poco tiempo después de salir del psiquiátrico, Jane envió a su hijo a vivir con unos familiares a Canadá. Ese periodo, que duró unos 18 meses, pasó sin incidentes, seguramente porque convivía con personas tranquilas, ordenadas, lo que todos entendemos por una familia normal, algo que él no había conocido nunca porque era todo lo contrario a lo que tenía en su propia casa, en Aberdeen. Aún así, en enero de 1955, Arthur decide abandonarles y viajar en autobús hasta Nueva York.
Una vez solo, enseguida retomó la dinámica del pasado. Encontraba trabajos ocasionales que le duraban apenas unos días porque volvía a sus paranoias y a sus suspicacias sobre los compañeros. Fue el ejército de los Estados Unidos quien vino a poner remedio a eso. Resulta que el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos lo había clasificado en su visa como residente extranjero, lo que, a pesar de ser un ciudadano británico, no le eximía de ser reclutado en cualquier momento, y eso fue lo que pasó, de hecho, poco tiempo después de su llegada a los Estados Unidos. Tenía entonces 19 años. Los controles médicos y los exámenes psiquiátricos previos no detectaron su enfermedad mental, así que lo encontraron apto para el servicio. Justo antes de tomar posesión de su destino para su instrucción en Fort Dix, en New Jersey, a mediados de mayo, una mañana de domingo, decidió entretenerse visitando la exposición de la Cámara de los Horrores en Coney Island. Y allí sus ojos se toparon con un rostro conocido y venerado, Joseph Kretzel, en una fotografía de su cadáver en la morgue de San Francisco, junto con sus cómplices del motín. Ese encuentro quedó descrito en su diario de la siguiente manera. Ese fue el nivel más importante en el proceso evolutivo hasta entonces latente. Ahora se había producido una verdadera impresión psíquica. El encuentro también supuso el final de la tregua que le había estado concediendo su enfermedad mental. En el ejército resultó incapaz de respetar la autoridad, de asumir disciplina o de seguir cualquier orden. Las consideraba un atentado contra su dignidad, parte de una gran conspiración para controlarle. Al final se vio ante un tribunal militar que lo sentenció a una condena suspendida de 6 meses de cárcel por insubordinación. Al ser una condena suspendida, no tuvo que cumplirla y el castigo se limitó a retenerle $52 al mes de su paga. Y después se le consideró listo para cumplir con su deber y se le devolvió a su unidad. Yo no sé si el susto le valió para modificar su conducta o si simplemente hicieron la vista gorda con él hasta quitárselo de encima, pero terminó su entrenamiento en medio año con la calificación de excelente. Después de eso, lo mandaron a Alemania, donde volvieron sus problemas disciplinarios, y se convirtió en la patata caliente del pelotón, enviándolo de uno a otro para librarse del problema. Esto despertó su vieja paranoia, esa sensación de que todo el mundo le atacaba y le acosaba, lo que fue empeorando aún más su carácter, y la situación se convirtió en una pescadilla que se mordía la cola. Al final, se vio de nuevo ante otro tribunal militar que le juzgaría por desobedecer órdenes de un superior. Fue entonces, por fin, cuando reconoció por primera vez su enfermedad mental, o al menos que había estado internado en un psiquiátrico. Los médicos militares tuvieron que recabar el historial de Jackson y lo evaluaron más concienzudamente para diagnosticarle como esquizofrénico con un trastorno crónico, aunque moderado. Lo internaron primero en un hospital local, pero luego lo enviaron de vuelta a los Estados Unidos. Allí, después de un tímido intento de suicidio y de su paso por varios hospitales militares, determinaron que no era apto para continuar en el servicio y lo licenciaron. A finales de febrero de 1957, además, le dieron el alta médica. Una vez libre de obligaciones y recibiendo cada mes una paga de la Seguridad Social, Jackson decidió recorrer de punta a punta el país y llegó hasta Los Ángeles. Lo primero que hizo fue acudir a una hemeroteca para leer todos los artículos publicados sobre Joseph Kretzel y después simplemente llevar una existencia desorganizada y caótica. Conseguía pequeños trabajos que seguían durándole nada, se metía en pequeños líos con la policía, algunos que le llevaron por primera vez a la cárcel, como cuando le detuvieron por llevar un arma oculta, una navaja automática. Cumplió 90 días de prisión. En ese tiempo, las autoridades solicitaron a su madre, en Escocia, su historial médico. Poco después, en 1961, envió una carta a John Fitzgerald Kennedy, que por entonces estaba en su primer año de mandato. Se quejaba por la falta de respeto que el gobierno estaba teniendo con la arquitectura de Los Ángeles, según él, de gran valor histórico, pero no lo hacía en el mejor tono. De hecho, la carta llegó al servicio secreto de la Casa Blanca, que consideró que contenía amenazas serias contra la vida del presidente.
Como mencionaba que era un ciudadano británico, contactaron con el Servicio de Inmigración y Naturalización, quienes comprobaron que no era la primera vez que este individuo daba problemas. Así que buscaron a Jackson y lo enviaron a Patton State Hospital en San Bernardino para otra evaluación psiquiátrica, que confirmó que padecía esquizofrenia. Después de eso, fue designado oficialmente como extranjero indeseable y deportado de vuelta a Escocia. En casa, una vez más, fue evaluado y calificado como esquizofrénico paranoide. Se le asignó un subsidio y se le prescribió un seguimiento de su enfermedad, pero nada más. Su vida de regreso en Aberdeen se llenó de rutinas que ordenaron su vida, pero de un modo patológico y obsesivo. Cada mañana cogía un autobús que le llevaba a la biblioteca central. Era siempre el primero en llegar y siempre el último en irse. Y eso porque le avisaban que iban a cerrar a las 8 de la tarde. Los empleados recordaban de él un comportamiento excéntrico, aunque pacífico, y que nunca comía, ni salía a comer, ni llevaba comida. Solo se quedaba allí, hora tras hora, anotando cosas en su libreta. Todo lo que le interesaba tenía que ver con los Estados Unidos. Solo pedía libros de eso, y siempre incluía los títulos The Motion Picture Directory, Webster New World Dictionary of American Language y un tomo de la Enciclopedia Americana. Los apilaba en montones que ocupaban toda la mesa que previamente había forrado con papel de periódico. Luego iba escribiendo notas extensas sobre lo que quiera que estuviera leyendo, las recortaba y las pegaba en otro cuaderno. Se sentaba siempre lo más lejos posible del resto de la gente, y cuando alguien pasaba cerca de él, cubría su tarea con el cuerpo o la apantallaba con los brazos, como tratando de impedir que nadie pudiera verla. Apenas hablaba con ninguna persona, ni siquiera con los bibliotecarios. En general, tenía un comportamiento bastante tranquilo, salvo en época de exámenes, cuando la biblioteca se llenaba de estudiantes y mantener su privacidad con ese nivel exagerado que él requería se volvía insostenible. Entonces sí se mostraba muy nervioso. Y otra vez que perdió los estribos porque habían retirado un libro de referencias que había quedado obsoleto. Durante los meses de verano desaparecía de Aberdeen y se iba a Londres, donde solía quedarse en un albergue del Ejército de Salvación. No se sabe mucho sobre lo que hacía allí en esos periodos, pero se cree que planeaba su regreso a los Estados Unidos desde el lugar donde más fácilmente podía tomar un medio de transporte directo. Y al final lo consiguió, poco antes de la primavera de 1966. Entró ilegalmente desde México y llegó hasta San Francisco, donde, por supuesto, visitó Alcatraz, buscando un contacto más directo con su alma gemela, el atracador de bancos muerto, Joseph Krenzel. Ese segundo sueño americano duró hasta noviembre, cuando fue detenido por entrar sin permiso en un edificio de oficinas y se ordenó, otra vez, su deportación a casa. Los siguientes años de su vida vivió con su madre, ambos retroalimentando la locura del otro. Él visitaba recurrentemente médicos para certificar su enfermedad crónica y mantener así el subsidio que percibía por ello, aunque nunca siguió un tratamiento. Y por eso, las ideas delirantes se instalaron en su cabeza como soldadas con un soplete. En cualquier caso, no era un hombre violento, aparentemente. Solo se conocía un episodio agresivo que ni siquiera se denunció. Una noche, a mediados de los 70, entró en un albergue para hombres indigentes pidiendo comida. La cocinera le informó de que a esas horas ya no servían nada, y él se enfadó y la amenazó con un cuchillo hasta que otro tipo lo redujo. El 7 de octubre de 1980, Jane muere de cáncer. Tenía 77 años, él 45. No es que ella fuera la madre del año, pero este suceso fue devastador para Arthur porque ella era prácticamente el único ser humano con el que se relacionaba. Poco después, murieron otras dos personas muy importantes en su vida, su tía Margaret y un hombre al que él no conocía personalmente, pero con el que mantenía una relación amorosa imaginaria.
Estos 3 fallecimientos fueron catalizadores que sumergieron la psique de Jackson en la demencia definitivamente. 3 meses después de la muerte de su madre, un sábado por la noche, concretamente el del 24 de enero de 1981, sacó una entrada para la sesión doble de los cines Queen. La primera película que vio fue Cruising, con Al Pacino, el film para el que William Friedkin se había inspirado en la historia de Paul Bateson, el radiografista con el que había contado como extra en El Exorcista y que resultó ser un asesino en serie. Si quieren ustedes saber más sobre el caso, lo contamos con detalle en la 9ª temporada de Elena en el País de los Horrores, en un episodio que titulamos El demonio viste de cuero, y que tienen a su disposición en nuestra fonoteca. La segunda película de la sesión fue Defiance. Jan Michael Vincent, Teresa Saldana, and Academy Award winner Art Carney. Defiance, from American International. Como les he comentado antes, esta película aquí se tituló Desafío y nos cuenta una historia de bandas callejeras en la ciudad de Nueva York. No es demasiado buena, la verdad, y está llena de clichés, pero visionarla en Jackson provocó una especie de epifanía psicótica. La amalgama de delirios inconexos que había en su cerebro, de repente, adquirió un significado diáfano para él, aunque para el resto de nosotros siga siendo una perfecta besania. Lo primero que pensó es que la película mostraba pasajes enteros de su propia vida, aunque ni una sola escena tuviera remoto parecido con nada que le hubiera ocurrido a él. Pero Arthur fue buscando equivalencias, referencias que le encajaran, forzándolas por los vericuetos de su mente intransitable. Creyó que el guionista las había sacado de la carta que él había enviado a Gregory Peck, entonces presidente del gremio de actores, en 1974, en la que le contaba su intento de suicidio y otras cosas de su vida. Jackson también encontró simbolismos en Desafío que encajaran en su propia mitología personal, mensajes solo para él. Por ejemplo, en la película aparece un personaje que se llama Montana, el lugar donde nació Joseph Kretzel. Eso no podía ser casualidad. Otro personaje era López, el mismo apellido de uno de los compañeros de prisión del ladrón de bancos. Bueno, ya ven, este era el nivel de sus desvaríos. La película le hablaba a él. Por más espectadores que la vieran, los mensajes eran solo para él. Por ejemplo, uno de los actores se llamaba Richard, el mismo nombre que él había usado alguna vez en honor al rey Ricardo Corazón de León. O que el protagonista fuera un marino mercante, cuando Jackson se había criado en una ciudad portuaria, lo que para él era otra clarísima sincronicidad. En el papel del personaje principal femenino de Desafío estaba la jovencísima actriz Teresa Saldana, que cuando grabó esta película tenía 24 años. Era neoyorquina, criada por padres adoptivos ítalo-puertorriqueños, y había participado solo en 2 películas antes que esta, pero Desafío era su primer papel protagónico. Cuando Arthur Jackson la vio, le encontró sentido a su vida. Sintió una especie de enamoramiento platónico al que inmediatamente buscó acomodo en su cosmología propia. Entendió que había un nuevo camino para alcanzar la felicidad. Hasta entonces, a él había estado rondándole la idea del suicidio como única vía para llegar al cielo y allí unirse con su alma gemela, Joseph Kretzel, y también con el resto de sus seres queridos. Pero ahora podía demostrarle su amor a Teresa Saldana matándola. La misión era conseguir que le ejecutasen por asesinato y realizar así el viaje para reunirse con Kretzel y además con Saldana, a la que habría enviado por delante. Esta idea tan peregrina y peligrosa se convirtió, en cuestión de horas, en su nueva obsesión, en una compulsión incontrolable. De hecho, esto fue lo que escribió Jackson en su diario. Estoy decidido a cumplir la sagrada misión, pase lo que pase. El suicidio siempre me ha infundido temor. También tiene un estigma de deshonor. Mientras que, por otro lado, la ejecución estatal parece dar la impresión de poseer un honor ceremonial de estilo militar. Recuerda, no solo estoy desesperado por salir de este mundo, sino que los ángeles del cielo están ansiosos por ayudarme a salir.
Aún pasaría un tiempo antes de que Jackson pudiera poner en marcha la expedición para dar caza a la pobre Teresa Saldana, que por supuesto por entonces estaba en la inopia de que era el objetivo de un loco cada vez más peligroso. A ella aún le dio tiempo a hacer una película más, Raging Bull, o sea, Toro Salvaje, en la que aparece otra vez como secundaria, pero trabajando con el gran director Martin Scorsese. Pero Jackson no demoró los preparativos, puso en marcha todo lo que a su modo de ver iba a ser necesario para el cumplimiento de su misión. En primer lugar, necesitaba un pasaporte, y lo obtuvo. Las autoridades británicas tuvieron la precaución de pedir 3 testigos que pudieran dar fe de que el individuo que aparecía en las fotografías aportadas se correspondía con el solicitante, pero no se les ocurrió verificar su historial para comprobar sus antecedentes. Arthur Jackson también redactó un documento formal de 7 páginas, escrito con una diminuta caligrafía, dirigido a las autoridades estadounidenses y que no era ni más ni menos que una petición de ejecución, y que vamos a escuchar después de una breve pausa. Elena, en el país de los horrores. El documento es en realidad una declaración de intenciones acompañado de unas instrucciones para poner fin a su propia vida. Una especie de suicidio comisionado al Estado. Empieza así. Día de San Rafael y de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 1981. Una solemne petición al gobierno de los Estados Unidos de América. Es en mi nombre, Arthur Richard Jackson, súbdito británico y ciudadano del Reino Unido, y en nombre de cualquier otra parte interesada, que se me conceda el derecho, con las debidas garantías procesales, a ser condenado a muerte, tras una sentencia condenatoria dictada contra mí en un tribunal por un delito castigado por la pena capital, y que también se me conceda, por petición especial, la oportunidad de ser ejecutado en una institución penal o establecimiento similar, antigua penitenciaría, de mi propia elección, y que la fecha de ejecución sea de mi propia elección. Debido a que el deseo de comenzar una nueva vida en otro mundo es abrumador, combinado con mi política recientemente adoptada de sustituir la idea de suicidarme por el plan mucho mejor de recurrir a fuentes judiciales para que me den muerte misericordiosamente, pueden entender por qué era necesario que cometiera cualquier acto concluyente de homicidio fatalista justificable en los Estados Unidos, en lugar de en el Reino de Gran Bretaña, debido en parte a que el primero ha reintroducido desde 1976 la pena de muerte, mientras que el segundo la abolió en 1965, y debido en parte a que América es mi país favorito. El plan inicial es que yo asesine a la víctima, muy probablemente en Nueva York, si no entonces posiblemente en Los Ángeles, en o alrededor de la 4ª semana de enero de 1982. Tal vez piensen que es esquizofrenia, pero yo creo que es un síndrome alérgico o que parezca neurastenia. Estarían interfiriendo con el destino si trataran de llamarme esquizofrénico y bloquearan la petición. Arthur Jackson no dejó nada al azar. Su muerte también debía realizarse siguiendo unas instrucciones muy concretas que, por supuesto, Previsor dejó minuciosamente explicadas. Una ejecución en interior transmite una atmósfera de calidez espiritual y majestuosidad espiritualista. La silla también es un factor importante. Al recibir un disparo desde la nuca con un rifle Springfield 30-06, el mismo tipo de arma que mató a Kreutzer mientras estaba atado a una silla, se combina el método tradicional estadounidense con la forma en que Kreutzer encontró la muerte en Alcatraz en mayo de 1946. He dado a este método combinado un nombre. Lo llamo la coronación de Alcatraz, porque está sentado en el trono de la muerte y coronado por balas, un máximo de 6 y un mínimo de 4, todas disparadas por un tirador. El arma de ejecución puede montarse en un trípode y estar equipada con una mira telescópica para garantizar que ninguno de los disparos se desvíe del objetivo y de los equipos de cámaras de televisión, fotógrafos de prensa o espectadores en los lados frontales de mí. En cuanto a la silla,
tiene que ser una réplica del tipo utilizado para las ejecuciones por electrocución y gas. Cada uno de los 6 disparos debe ser disparado a intervalos de 5 segundos y, de acuerdo con mis principios religiosos, al menos uno de ellos debe ser visto emerger del frente de mi cabeza, preferiblemente alrededor de los ojos, para obtener este efecto exorcista traumático. Como les estoy explicando, para Jackson esta misión tenía connotaciones místicas, pero eso no significaba que tuviera que descuidar lo estético. Por ejemplo, para él era fundamental que le realizaran un trasplante de pelo tras su detención, porque consideraba que su calvicie incipiente lo convertía literalmente en un hombre degradado, una entidad nula, un monstruo y un espécimen inferior. Y aunque él pedía que se le ejecutase en el 12 o en el 24 de junio, estaba dispuesto a esperar hasta 3 meses para darle tiempo al injerto a enraizar y crecer. Todo hombre debería poseer una cabellera completa para ser verdaderamente una personalidad completa, comparable a la de una melena perteneciente a un león macho, como símbolo no solo de masculinidad, sino de realeza. Una cabellera completa es, por tanto, un emblema de dignidad sagrada, y la corona de un rey que hace a un hombre digno de ser caballero de San Miguel Arcángel en el reino de los cielos. La visión patética de hombres con entradas o calvicie más extensa es obscena y masoquista. Lo último que pedía es que su arresto lo realizaran autoridades federales y ser juzgado en una corte federal, porque así sería enviado a una cárcel federal, como lo había sido Alcatraz. Terminó de escribir el documento el 5 de diciembre. Tardó, por lo tanto, más de un mes en tenerlo listo. Metió las 7 páginas en un sobre en el que escribió: a la atención únicamente de las autoridades federales de los Estados Unidos. Las autoridades locales, comarcales o estatales no tienen mi permiso para abrir este sobre. Después de eso, puso en marcha la fase 2 de su plan. Volvió a la familiar Biblioteca Pública de Aberdeen y allí consiguió un listín telefónico de Manhattan. Localizó una entrada a nombre de la inicial T y del apellido Saldana. Anotó una dirección en la calle 25 Este y un número de teléfono. Después viajó a Londres y el primer día del año 1982 tomó un vuelo de British Airways desde el aeropuerto de Heathrow hasta el aeropuerto internacional JFK en Nueva York. A su llegada, pasó los controles de pasaporte sin problema, cogió el metro hasta Manhattan y se alojó en un hotel barato. Iba a pasar las siguientes semanas antes del día D, viajando por el país hasta llegar a San Francisco. Pero en todo momento tuvo en mente el siguiente paso de su plan, que era conseguir una pistola. Él pensaba que matar a Saldana de un tiro era lo más humano, pero sin embargo barajó apuñalar o incluso abrirle el cráneo a martillazos a algún policía solitario para robarle el arma y con ella ejecutar a la mujer, que era su verdadero objetivo. En San Francisco, por supuesto, volvió a visitar Alcatraz, que para él fue como entrar en un templo, y después viajó un poco más hacia el sur para conocer la casa Winchester, famosa por su extrañísima arquitectura y porque tiene fama de estar encantada. Justo antes de final de mes, puso rumbo de regreso a Nueva York, pero sin haber conseguido el arma. Y ya había pasado la fecha que él había agendado para matar a Saldana, justo el aniversario de cuando la había visto por primera vez en la gran pantalla. Estaba bastante decepcionado y estaba también cada vez más ansioso, así que decidió ir a casa de la actriz en Chelsea para enfrentarse a ella, aunque no tuviera todavía la pistola. Pero por más que llamó a la puerta, no le abrió nadie. Esto no le desanimó, simplemente le obligó a ingeniárselas para localizar a su objetivo. Desde los teléfonos públicos del lobby del hotel o desde las cabinas de las estaciones de Grand Central o Pensilvania, empezó a llamar a todas las personas que él creía que podían estar vinculadas a Teresa Saldana. Así se enteró de que la joven ya no vivía en su apartamento. Jackson se puso en contacto con su agente Selma Rubin, haciéndose pasar por un periodista inglés, y averiguó que la actriz vivía en Los Ángeles y que permanecería allí hasta abril. Esa misma noche estaba cogiendo un autobús para comenzar su larga travesía hasta California. Hizo una parada en el trayecto en Washington, D.C.,
donde visitó como turista la Casa Blanca, que por entonces estaba ocupada por Ronald Reagan, quien se recuperaba esos días de las heridas que le causó el ataque de John Hinckley, otro acosador de actrices, en este caso de Jodie Foster. De hecho, el atentado contra el presidente fue un intento por llamar la atención de la protagonista de Taxi Driver. Hablaremos de ello y de otros celebrity stalkers como Robert John Bardo y de otros casos de nuestro país en el próximo programa. Será la semana que viene, ya saben que el episodio lo encontrarán exclusivamente en nuestros canales de iVoox y de Apple Podcast y lo podrán escuchar apoyándonos como mecenas, por solo €1,50 al mes. Asociarse a nuestro programa no solo les va a dar acceso a ese episodio, sino a toda la fonoteca, que en estos momentos tiene más de 500 programas. Ahí es nada. Pero como digo, eso será dentro de 7 días. De momento nos hemos dejado a Arthur Jackson subido en un autobús que le lleva a California en busca de su objetivo, la actriz Teresa Saldana. En el trayecto hizo un voto, una promesa, no volver al cine si no era para ver una película en la que apareciera ella. Llegó a Los Ángeles el 26 de febrero y comenzó a rastrear a la actriz. Primero intentó conseguir su dirección en la compañía de gas. Su pretexto era que buscaba unos parientes lejanos. No consiguió nada por esa vía. Llamó entonces a la madre de Saldana. No se sabe cómo consiguió el número. Se hizo pasar por un asistente de Martin Scorsese, que contactaba desde Londres y al que le urgía localizar a la actriz. Insistió mucho en que le dieran datos postales por si tenían que enviarle un telegrama. La mujer fue prudente y no dio esa información, pero sí avisó a su hija, quien, por un rato, se sintió muy feliz pensando que iba a volver a trabajar con Martin Scorsese y lo celebró bailando y cantando por toda la casa. Hasta que recibió la llamada de su agente, Selma Rubin, advirtiéndole de que había un chiflado buscándola y que estaba verdaderamente preocupada. Jackson, además de haberse presentado en persona en su oficina en Nueva York, la había estado llamando varias veces, fingiendo ser cada vez una persona diferente y tratando de localizar a la actriz. Una de las veces había dicho ser un tal Mr. Thomas de la agencia William Morris y que tenía $1 millón para ofrecerle a cambio de una campaña publicitaria. Rubin conminó a la actriz a que abandonara su apartamento lo antes posible. Saldana, por su parte, llamó a la oficina del sheriff, pero le dijeron que ellos no podían hacer nada hasta que ella estuviera siendo acosada de verdad. Más tarde, el teléfono de su casa volvió a sonar, y quien estaba al otro lado de la línea se identificó como Mr. Thomas. Teresa se dio cuenta inmediatamente de quién se trataba. El tipo le ofreció una importante suma de dinero por una campaña publicitaria que ella cortésmente rechazó. Entonces le preguntó directamente si quería hacer películas pornográficas. La chica colgó inmediatamente y dio parte a la policía. Jackson había conseguido sus datos a través de un detective. Resulta que el 4 de marzo, viendo que no conseguía nada por su cuenta, dejó las pesquisas en manos de profesionales y contrató a Joy Schulman de la agencia Mr. Kane por $100. Ese mismo día anota en su diario: Teresa Saldana, 1263 North Highworth Avenue, West Hollywood. Sin embargo, seguía faltándole algo fundamental para su plan: el arma. Retomó entonces la idea de atacar a un policía para robarle la pistola. Consiguió por $5 un cuchillo de carne de 13 centímetros de hoja con empuñadura de madera fabricado en Corea. También se hizo con un martillo y empezó a rondar las comisarías esperando la ocasión de encontrar a algún agente descuidado al que seguir hasta una zona sin testigos y asaltar. Pero esto no ocurrió y pasaban los días y su ansiedad se iba volviendo frustración y depresión. Se estaba quedando sin dinero y por lo tanto sin opciones para poder cumplir su misión. Pensó que tal vez era el momento de posponerlo todo, que tal vez era el momento de volver a casa y empezar de cero con una nueva estrategia. Solo que eso suponía renunciar a mucho, suponía arriesgarlo todo. En su mente paranoica y delirante, su salvación dependía de que fuera capaz de asesinar a Saldana. Si lo dejaba ahora, podía no tener más oportunidades. Así que el 14 de marzo caminó hasta la calle donde vivía la actriz. Esperó en la acera enfrente del portal por muchas horas, pero ella no aparecía. Él todavía tenía una remota esperanza para poder evitar lo que le dictaba su destino. En su diario dejó escrito un deseo. Un milagro como el de que Teresa, de repente, en una afinidad mutua, amor a primera vista, experiencia, mostrara cierta cordialidad,
un interés, si yo le hablara y le pidiera una cita, en lugar de lanzarme a un ataque homicida sin demora. De todas formas, tengo que ser realista. Hasta donde yo sé, milagros de esa clase solo suceden en el cielo y no en la tierra. Pasaba el tiempo y la actriz no asomaba por la puerta de su casa. Ya entrada la noche, Arthur se guareció en la lavandería de un edificio cercano y se echó a dormir protegido por cartones. A las 7:10 de la mañana siguiente, ya estaba patrullando por la acera a la espera de verla aparecer. Un par de horas más tarde, Jeffrey Finn, un repartidor de la compañía de agua Sparklet, aparcó en una intersección con la avenida Highworth y se puso a hacer tiempo hasta la siguiente entrega leyendo el periódico dentro de su camión. A las 10 de la mañana, Teresa Saldana salió de su portal para acudir a clases de piano en Los Ángeles City College. Caminó unos metros hasta su coche. Estaba tranquila porque había pasado una semana desde las llamadas del desconocido sin que pasara nada nuevo y ya había bajado la guardia. Estaba abriendo la puerta del vehículo cuando escuchó una voz muy cerca, casi pegada a su espalda, preguntándole muy lentamente: ¿Eres Teresa Saldana? Se giró y bastaron 1 o 2 segundos para comprender la situación y reaccionar. Intentó echar a correr, pero Jackson le bloqueó la huida agarrándola del hombro. Después por la cintura. Sacó el cuchillo de su cartera y empezó a apuñalarla. Lo hizo hasta 10 veces, con tal brutalidad que la hoja del cuchillo se dobló al impactar contra el hueso. Saldana gritó por su vida: ¡Ayuda! ¡Me están matando! ¡No puedo respirar! ¡Voy a morir! Jeffrey Finn, el repartidor de agua, que en realidad soñaba con ser policía y después de su heroica intervención lo consiguió, acudió sin pensarlo en su auxilio. Se abalanzó sobre el agresor y consiguió desarmarlo e inmovilizarlo en la acera. Jackson solo repetía: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que la he apuñalado? ¿Han pasado ya 5 minutos? Mientras esto ocurría, y los curiosos iban reuniendo en torno a los 2 hombres en el suelo, Teresa Saldana regresaba a su apartamento tambaleándose y balbuciendo: me ha encontrado y me ha matado. La policía llegó en 4 minutos, se encargó del agresor y preguntó por la víctima. Los vecinos les indicaron cuál era su casa, pero no hubiera sido necesario, porque bastaba conseguir el rastro de sangre. Los paramédicos hicieron lo que pudieron por estabilizarla. Metieron todo su cuerpo en un traje especial que presionaba y taponaba las heridas para evitar que siguiera desangrándose. Luego la trasladaron al hospital Cedar Sinai Medical Center, donde entraría casi muerta. Hicieron falta 4 horas y media de operación y más de 12 litros de sangre para salvarle la vida. Pasó los siguientes 3 meses y medio curándose en el Motion Picture and Television Hospital. Recuperarse físicamente le llevaría años. Psicológicamente no lo conseguiría jamás, aunque hizo un gran trabajo. De hecho, se volcó en la defensa de víctimas de acoso y fundó la organización Victims for Victims. También protagonizó para el cine su propia historia en una película que se llamó justo así, Victims for Victims, y compartió con el mundo su aterradora experiencia en un libro titulado Beyond Survival. En cuanto a Jackson, aunque falló en matar a la actriz, no cejó en su empeño por lograr el objetivo principal, que era ser ejecutado. Fue acusado de asesinato en primer grado y de asalto con arma mortal. Se fijó una fianza que no pudiera pagar de $100,000 y le asignaron un abogado de oficio, Steve Moyer, que solo veía una posibilidad de defensa: alegar enfermedad mental. Pero Jackson se negó obcecadamente, porque eso le alejaba de la posibilidad de ser sentenciado a muerte, una opción que en cualquier caso era inviable porque en realidad no había conseguido cometer el delito castigado de ese modo. Él, desde la prisión preventiva, seguía insistiendo en su petición de ser ejecutado. Se dedicó a enviar cartas a mucha gente, entre otros a corresponsales de periódicos británicos, mencionando que, en el caso de concederle su solicitud, daría información sobre otros asesinatos cometidos tiempo atrás en Gran Bretaña.
También escribió una larga carta a su víctima jurándole que si no atendían lo que él estaba pidiendo, volvería a intentarlo y que no pararía hasta que hubiera acabado con su vida. Pese a la negativa de Jackson, su defensor intentó que le declararan incompetente para ser juzgado. Le evaluaron 2 psiquiatras que ratificaron el diagnóstico de enfermo crónico de esquizofrenia paranoide, pero que sin embargo determinaron que estaba en condiciones para ser un acusado penal. El 30 de septiembre de 1982 comenzó el juicio en el juzgado de Santa Mónica, perteneciente al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Presidía el juez Lawrence Rittenband. Como fiscal actuó Michael Knight. Es una mera coincidencia. Y en la defensa, Moyer, que intentó un vericueto bastante interesante para poder hacer algo por su cliente. Pretendió que le declararan culpable de un intento de homicidio voluntario, que no es lo mismo que un asesinato ni que un homicidio involuntario. Es, según explicó Moyer, cuando quieres matar a alguien intencionadamente, pero sin premeditación. La manera que encontró, o que entre unos y otros le dejaron, para explicar que el ataque casi mortal de Jackson contra Saldanha fue una respuesta a un impulso irrefrenable movido por una obsesión patológica. O dicho de otro modo, que fue a por ella porque estaba loco. Pero al abogado no le salió bien esta estrategia. El 25 de octubre por la tarde, el jurado tenía su veredicto por unanimidad y no le había llevado demasiado tiempo ponerse de acuerdo. Lo declararon culpable de todos los cargos. El juez le impuso la máxima pena que pudo para mantenerlo el mayor tiempo posible privado de libertad. 9 años por el primer cargo, 4 por el segundo y le añadió 3 más por causar graves daños físicos a la víctima. Fue enviado a prisión, aunque acabó cumpliendo condena en un psiquiátrico penitenciario de máxima seguridad en Atascadero. Pese a haber tenido problemas con la autoridad toda la vida y no aceptar órdenes, en la cárcel tuvo un comportamiento excelente hasta conseguir ser elegible para obtener la libertad condicional después de haber cumplido solo 12 años. Teresa Saldanha y un equipo profesional de seguridad que había contratado llevaban prácticamente desde que se leyó la sentencia intentando evitar que este hombre volviera a la calle. Su puesta en libertad suponía una amenaza directa contra la vida de la actriz. Y resulta que su mejor aliado para conseguirlo iba a ser el propio Jackson. En mayo de 1987, a un año de comparecer ante el tribunal que iba a decidir si ponerlo en la calle, escribió desde la cárcel otra de sus largas, detalladas y profusas cartas dirigidas, en este caso, al consulado británico en Los Ángeles. En ella, confesaba haber asesinado a un hombre en Londres en 1967 durante un atraco a un banco. Fue el 29 de junio, en una sucursal de Chelsea del Province National Bank. Un hombre armado entregó una nota manuscrita y una bolsa a uno de los empleados. Tengo un arma cargada en la mano. Esto es un atraco. Si quieres morir, sigue adelante y engáñame o retrásame. Tienes 10 segundos para llenar esto a partir de ahora. El hombre se puso a ello, pero en un momento dado trató de desarmar al asaltante. En el forcejeo, la bolsa se rompió y su contenido quedó esparcido por el suelo. El ladrón apretó el gatillo, pero por fortuna, la pistola se encasquilló. Después huyó fuera del banco por Pont Street. Pasó por delante de un hombre de 33 años llamado Anthony Robert Fletcher, quien, echando un vistazo al arma, pensó que era de fogueo y decidió actuar como un ciudadano heroico y animar a otros a hacerlo. 5 buenos hombres emprendieron la persecución. John Morris, que era un jugador de rugby, tomó la delantera. De repente, el atracador se giró y disparó una vez. La bala atravesó el hombro de Morris y continuó su trayectoria hasta impactar en el cuello de Derek Baker. Ambos cayeron al suelo. Los otros 3 siguieron tras el delincuente, que se metió por un callejón y desapareció en el interior de un edificio. Fletcher no quiso rendirse y siguió acorralándolo. Pero el ladrón volvió a defenderse con el arma y le descerrajó un tiro en el estómago. Murió prácticamente en el acto. La policía sacó un juego completo de huellas dactilares de las notas manuscritas entregadas al empleado del banco, pero no hubo resultados al cotejarlas con sus bases de datos. Sin embargo, esos trozos de papel eran una pista en sí mismos.
el tono de las frases escritas en las notas era demasiado americano, por lo que Scotland Yard sospechó que el ladrón podía estar fichado en los Estados Unidos y las envió al FBI. Esa línea tampoco dio frutos y el caso se fue diluyendo en el interés de la opinión pública y de la propia policía, que tuvo que dejar paso a nuevas investigaciones. 20 años después, el inspector jefe de la policía británica Douglas Harrison encontraba encima de su mesa una carta remitida desde el consulado del Reino Unido en Los Ángeles. El acosador, que había estado a punto de asesinar a la actriz Teresa Saldana con el fin de ser extraditado de vuelta a casa, estaba confesando, con demasiados detalles como para no conferirle credibilidad, el atraco al Province National Bank y el asesinato de Anthony Fletcher. Y no solo eso, confesaba haber asaltado también Lex Printers y robar a mano armada la sucursal del Banco Lloyd de Portman Square en 1965. Harrison volvió a enviar las huellas recogidas en el atraco al FBI y entonces sí, obtuvieron un rotundo match. En cuanto le fue posible, el inspector jefe de Scotland Yard viajó a California y organizó una entrevista con Jackson, que ahora era su sospechoso principal en un caso frío de robo y asesinato. El preso accedió, pero solo si antes Harrison leía una carta de otras 7 páginas que había escrito para él con sus condiciones. Solo colaboraría con las autoridades británicas si se cumplían. Su primera condición era que lo sacaran de una institución psiquiátrica y lo llevaran a una cárcel federal, porque le resultaba degradante que lo consideraran un enfermo. Otra de las condiciones era que atravesaran el Golden Gate durante el traslado para poder tener una conexión emocional con Joseph Kretzer. La entrevista se produjo y Jackson fue capaz de dar tantos detalles que ya no cupo la menor duda de que su confesión era auténtica. Harrison puso en marcha los mecanismos necesarios para llevar a cabo la extradición. Pero paradójicamente, quienes presentaban mayor oposición a que esto sucediera eran Teresa Saldana y su equipo de seguridad. Estaba aterrada ante la posibilidad de perder el control sobre la situación de su agresor y esto era algo que pasaría si lo extraditaban. Peleó desde la fundación Victims for Victims y a nivel particular por evitar que Jackson fuera enviado a ningún otro lugar que no fuera California. Y sus esfuerzos consiguieron una nueva condena contra Jackson. A finales del invierno de 1988, Jonathan Felt era el productor de un programa sobre crímenes en América presentado por Geraldo Rivera. Contactó con Jackson en Atascadero y le habilitó un buzón para que pudiera dar detalles sobre su intento de asesinato a Saldana. Durante marzo, el criminal envió 8 cartas firmadas como Arthur Richard Frank, repletas de amenazas contra la actriz y la promesa de que él o alguno de sus cómplices iba a acabar con su vida. Soy capaz de alternar entre el sentimentalismo y el salvajismo. La protección de la policía o del FBI para Teresa Saldana no detendrá a los hombres del Escuadrón de la Muerte, ni tampoco el chaleco antibalas. Los terroristas revolucionarios involucrados, como yo, poseen el espíritu kamikaze. No supongan que el tiempo o los sentimientos me harán menos, que disminuirán mi resolución en este asunto. En otras palabras, no trabajen bajo la falsa concepción o la ilusión de una falsa seguridad psicológica de que el sentimiento debilitará mi resolución y determinación de imponer la pena máxima en el momento previsto. Solo faltan unas semanas para este momento, que amenaza las vidas de Teresa y de más de una docena de personas más. Preveo un apocalipsis al estilo de una tragedia griega cuanto más tiempo perdamos. Teresa y otras personas están bajo contratos de muerte. Los sicarios son kamikazes como yo. La protección policial no los detendrá. Daré la señal a los escuadrones de la muerte terroristas para que procedan a asesinar a Teresa, funcionarios públicos, personal militar estadounidense y personal del asilo para lunáticos de Atascadero. Felt, el productor, hizo llegar al equipo de Saldana estas cartas. En junio de 1990, Jackson volvía a sentarse en un tribunal para responder por estas amenazas. En esa ocasión, se le dio la oportunidad de intervenir antes de que se dictara sentencia y su alocución estuvo llena de ultimátums
y delirios. Entre otras cosas, dijo que si le enviaban de vuelta a cualquier prisión o institución mental de California y no cumplían su deseo de ser ejecutado en una prisión federal, lo consideraría una declaración de guerra. Se llamó a sí mismo víctima de circunstancias especiales y víctima de brujería y se comparó con Jesucristo, de quien dijo ser uno de los representantes jefes para la verdad y la justicia. El juez lo mandó a la cárcel por otros 5 años. En cuanto terminó de cumplir esta sentencia, le estaban esperando las autoridades británicas con una orden de detención y extradición. Fue llevado a Inglaterra, juzgado en Old Bailey y condenado a cadena perpetua que tuvo que cumplir primero en el Hospital Psiquiátrico de Máxima Seguridad de Broadmoor, en Crowthorne, en Berkshire, aunque luego fuera trasladado al de Carstairs en Escocia. Murió bajo custodia en 2004 cuando tenía 69 años. Teresa Saldana también está fallecida, demasiado pronto seguramente. Murió en 2016 a los 61 años de neumonía. Este traumático incidente tuvo muchos más efectos para ella que los daños físicos, los psicológicos o los emocionales. Meses después de que la atacaran, su marido le pidió el divorcio porque después de lo ocurrido, ella lo apartó de su vida sin darse cuenta hasta que lo perdió para siempre. También su familia sufrió graves secuelas. Su padre murió de un ataque cardíaco por el estrés que le produjeron las cartas amenazantes contra su hija. Su carrera se vio paralizada durante bastante tiempo, primero porque necesitó mucho para superar las secuelas de su cuerpo, y después porque se vio obligada a encabezar una lucha que ella no había previsto por los derechos y la protección de víctimas de acoso. Pero sobre todo, por encima de cualquier otra consecuencia, esta mujer se vio obligada a vivir no con miedo, sino con terror casi toda su vida. Las muertes de Jackson y Saldana solo se llevaron 12 años, seguramente el poco tiempo en el que esta mujer volvió a sentirse libre y segura. El acoso no es ningún fenómeno menor ni infrecuente, desgraciadamente, y sin embargo ha sido menospreciado por las propias autoridades durante años. La semana que viene van a poder conocer algunos ejemplos más, incluido algún escalofriante caso español. Será en un programa exclusivo para mecenas, pero ya han escuchado lo sencillo y económico que es para cualquiera convertirse en uno y lo importante que es para nosotros, porque solo gracias a todos esos pequeños productores podemos seguir haciendo Elena en el País de los Horrores. Así que mi agradecimiento de todo corazón. Nos escuchamos el próximo miércoles, pero hasta entonces tengan dulces sueños.